Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes, autoridades de gobierno y autoridades religiosas. Reitero mi agradecimiento por este reconocimiento de huésped distinguido de este municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Este reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz, lo agradezco y lo aprecio y lo llevo acá en mi corazón, juntamente con los ciudadanos de esta municipalidad, Emiliano Zapata. Pido también disculpas por no haber dicho exactamente el municipio cuando al principio leí, pero es el municipio Emiliano Zapata en Veracruz o de Veracruz. Para esta ocasión leemos en Isaías capítulo 45 versos 21 al 25, donde dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: mirad a mí y sed salvos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda nación y toda persona desea la salvación. ¿De qué vamos a ser salvos? Como individuos, el ser humano es salvo de sus pecados. Dice en San Mateo capítulo 1, cuando el ángel le apareció a José, el marido de la Virgen María, vean lo que le habló. San Mateo capítulo 1 versos 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que nacería a la Virgen María salvaría a su pueblo de sus pecados. Ninguna persona puede ir a la farmacia y comprar un detergente para bañarse y quitarse los pecados. Solamente hay una forma para la persona ser salvo de sus pecados, y es por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, en donde derramó su sangre por todos nosotros, y es la sangre de Jesucristo la única que nos limpia de todo pecado. Estamos en este planeta Tierra para ser salvos de todo pecado por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, dice que hemos sido elegidos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para obedecer qué? El Evangelio de Jesucristo, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para así ser limpios de todo pecado y así ser salvos de nuestros pecados. Por lo tanto, la única forma de salvación que Dios ha establecido para el ser humano es Jesucristo. Es por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario que el ser humano puede obtener la salvación y puede ser limpio de todo pecado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el mismo Jesucristo en San Lucas capítulo 19, verso 10. Y en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, compara a todas esas personas que Dios el Padre le ha dado para que las busque, les dé salvación y vida eterna, las comparó con ovejas. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar esas personas que están comparadas en y con ovejas, y por eso también en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, compara a todas las personas que el Padre le dio para que le dé vida eterna, les dé vida eterna, las compara con ovejas. Dice, recuerden que las ovejas no se pueden defender a sí mismas, no se pueden cuidar a sí mismas, tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas. Dice el capítulo 10, verso 14 al 18 de San Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora aquí Cristo coloca su vida por las ovejas, como hace un buen pastor cuando ve que el lobo viene a matar sus ovejas. El pastor lucha con el lobo para así defender sus ovejas. Y aquí Cristo da su vida por las ovejas. Ya aquí está diciendo que Él va a morir por sus ovejas, las cuales el Padre le dio, para que las busque y les dé vida eterna. Dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea que no estaban allá en el pueblo hebreo y no pertenecían al pueblo hebreo, o sea, no estaban viviendo allá en medio del pueblo hebreo. Y aún más, Él está hablando estas palabras en Jerusalén, y Jerusalén pertenece a la tribu de Judá, juntamente con Benjamín, que pertenecen al reino del sur. Y
las otras 10 tribus pertenecen al reino del norte, que está encabezado este reino por la tribu de José, de la cual Efraín es la principal, o es el principal, pues tiene la bendición de la primogenitura, y por esa causa es que José, siendo el que recibió la bendición de la primogenitura, tiene una doble bendición de tribu. Tiene la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y las 10 tribus del norte fueron dirigidas por la tribu de Efraín, en la persona de Jeroboam, el primer rey de las tribus del norte, cuando Dios rompió el reino de David en dos reinos, a causa de que Salomón, cuando ya estaba viejo, permitió templos paganos y permitió la adoración a los ídolos, y él mismo llegó a adorar dioses ajenos, dioses diferentes al que estaba establecido que el pueblo hebreo adorara. Y ahora el reino de David fue dividido en 2 reinos, y ahora el reino del norte, luego por causa de idolatría también, porque el rey colocó 2 becerros de oro en 2 tribus, para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios, sino que se quedara en su territorio, por miedo a que el pueblo se volviera al rey Roboam, descendiente del rey Salomón. Ahora fueron esparcidas estas 10 tribus por diferentes naciones, pero estas tribus pertenecientes al reino del norte, también llamado Israel, y el reino del sur es llamado Judá, o reino de Judá, y el del norte es llamado el reino de Israel. Y ahora estos descendientes de estas 10 tribus del norte serían también buscados en todas las naciones por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, para ser colocados en el reino de Dios. Estas son las ovejas que serían llamadas del reino del norte, juntamente con muchas personas que de entre los gentiles recibirían a Cristo, al buen pastor, y vendrían a formar parte del rebaño del buen pastor, y el rebaño del buen pastor es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para cada persona como individuo obtener la salvación y vida eterna, tiene que mirar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, el cual estaba manifestado en carne humana en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, y el cual realizaba los milagros. No era Jesús como hombre el que realizaba aquellos milagros, sino el Padre, Dios, que estaba en Jesús. Él era el que hacía esas obras. El mismo Cristo dijo que era el Padre que moraba en él, el que hacía esas obras. Y Jesús decía también que él no hablaba nada de sí mismo, sino lo que el Padre le mostraba. O sea que era Dios el Padre hablando a través de Jesús, y era Dios el Padre obrando a través de Jesús, haciendo todas aquellas maravillas, todos aquellos milagros. Así como Moisés, cuando fue a Egipto, él no hizo ningún milagro de sí mismo. Fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que estaba manifestado en Moisés. Él era el que hacía esos milagros. Era Dios manifestado por medio de su ángel, el ángel de Dios, llamado también en algunas versiones de la Biblia el ángel
de Jehová, el cual es el cuerpo angelical de Dios, y el cual guió, y a través del cual guió Dios al pueblo hebreo, pero se manifestaba a través del profeta Moisés. Ese mismo ángel de Dios o ángel de Jehová, en el cual estaba Dios y está Dios y estará Dios eternamente, porque es el cuerpo angelical de Dios, estaba hecho carne en la persona de Jesús, y era el que obraba. Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, obraba a través de Jesús. Y por eso es en Malaquías capítulo 3 dicho que enviaría a su mensajero, el cual fue el precursor de la primera venida de Cristo, y el cual fue Juan el Bautista, el cual le prepararía el camino, y luego vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto, el Señor el cual buscaba el pueblo hebreo, el ángel del pacto que había libertado al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Y ahora vendría, ¿cómo vendría? En carne humana, vendría en la persona de Jesús manifestado, hablándole al pueblo hebreo, y traería salvación y vida eterna, porque vino para buscar y salvar lo que se había perdido, conforme a San Lucas capítulo 19 verso 10. Por lo tanto, era Dios manifestado en carne humana, el verbo que era con Dios y era Dios hecho carne, conforme a San Juan capítulo 1 verso 1 al 18. El verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1 verso 14. Y cuando se hizo carne fue conocido por el nombre de Jesús. O sea que Jesús no es cualquier persona, es el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y para obtener la salvación y vida eterna hay que mirar a nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual estaba, está y estará eternamente Dios manifestado en toda su plenitud, porque en Jesús estaba la plenitud de la divinidad. Era nada menos que la manifestación de la divinidad en carne humana, para llevar a cabo la obra de redención, la obra de salvación para el ser humano, y morir no solamente por el pueblo hebreo, sino por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos por el mundo entero. Eso está en San Juan capítulo 11 verso 51 en adelante, cuando el sumo sacerdote, en una reunión que hubo con los sacerdotes y doctores de la ley, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y así que desde aquel día acordaron matarle. Y ahora la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo tiene un significado. Él tenía que morir y él lo sabía. Por eso él decía que él pondría su vida por sus ovejas. Por lo tanto, él había recibido ese mandamiento de Dios, y él mismo dio testimonio diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre. Y dijo: por eso me amó el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas, para luego ¿qué? Volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan capítulo 10 versos 14 al 30. Ahí está todo lo que él habló. También él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice
y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, que estas personas que están tipificadas en ovejas no aparecen en la escena del cristianismo por casualidad. Es que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, que está en medio de su iglesia, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, llama a esas personas, porque esas personas están escritas en el cielo, en el libro de la vida, y tienen que ser llamadas cuando vienen a vivir a este planeta Tierra. En algún momento de la vida de esa persona le llega el llamado a través de la predicación del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo, hablando por medio de un predicador, le habla directamente al alma y la persona sabe que está escuchando la voz de Dios, sabe que Dios le está hablando acá en lo profundo de su alma. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo hablándole a través de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados, con su sangre limpiarlo de todo pecado, que sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego, y producir en la persona el nuevo nacimiento, y así otorgarle la vida eterna. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y por consiguiente no puede obtener la vida eterna la persona que no nazca del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, donde nace la fe de Cristo en el alma de la persona al escuchar el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. La persona recibe la fe de Cristo y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Y por consiguiente la persona entra al reino de Dios, porque nace como un bebé en el reino de Dios. Nace a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Dios, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como para tener esta vida que estamos disfrutando, la cual es temporal, es terrenal, tuvimos que nacer a través de nuestros padres terrenales. Y para obtener la vida eterna, que es la más importante, tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y así es como entramos al reino de Dios y aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y así es como miramos a Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Usted no puede llegar a Dios y no puede mirar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es Jesucristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual fue visto por los profetas del Antiguo Testamento, y nos dice Jacob que él se agarró del ángel y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel de Dios. Y luego que recibió esa bendición y su nombre fue cambiado, Jacob dijo que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. ¿Y cómo pudo ver a Dios? Y lo que estaba viendo y con quien estaba luchando era con el ángel de Dios, porque el ángel de Dios es el cuerpo angelical de Dios.
el cual es Cristo en su cuerpo angelical. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba hablando a unos judíos allá en Jerusalén? Dice en el capítulo 8 de San Juan, verso 54 en adelante, dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Jesucristo era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Él es el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. Y ahora estamos viendo que Jesucristo es el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y algunos no lo sabían. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Vean? ¿Quién es el heredero del planeta Tierra y de todo el universo? Jesucristo. Por lo tanto, es la persona más importante. Y algunas veces hay personas que escuchan el Evangelio de Cristo y escuchan el llamamiento y les da o pereza o vergüenza recibir a Cristo como Salvador. Y Jesucristo es la persona más importante que hay. Algunos piensan que es una vergüenza recibir a Cristo, pero Cristo dice: para los que se avergüenzan de Él, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre que está en los cielos. Eso sucederá con todos los que se avergüenzan de Cristo. Pero también dice: para los que no se avergüenzan de Cristo, dice, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Y también nos dice en San Marcos capítulo 8, también lo que será de toda persona que se avergüence de Cristo. San Marcos capítulo 8, versos 36 en adelante, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Recuerden que lo más importante que tiene la persona es su alma. Eso es lo que en realidad es la persona. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Y lo más importante es el alma. El espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y el cuerpo físico es un cuerpo de esta dimensión. Pero el alma es lo que en realidad es la persona. Por eso dice, y perdiere su alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque es el alma lo que recibe la salvación y vida eterna, o lo que se pierde y luego no existirá más, como si nunca
como si nunca hubiera existido. Por lo tanto, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu alma, guarda tu corazón. El alma está tipificada en el corazón. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Tenemos que comprender que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, es temporal y tiene un propósito por el cual Dios nos ha colocado en esta tierra. Es que recibamos a Cristo al escuchar la predicación de su evangelio y obtengamos la salvación y vida eterna, para que así entremos al reino de Dios que es eterno y vivamos con Dios en su reino eterno, en donde Jesucristo es el rey de ese reino, es el heredero de ese reino y es por consiguiente el heredero a toda la creación. Dice, o continúa diciendo aquí, en Hebreos capítulo 1, leímos ya el verso 1 donde dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios creó el universo? Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Cristo en su cuerpo angelical, que es el cuerpo angelical de Dios, en el cual Dios moró, mora y morará eternamente. Pero que ya al tener un cuerpo físico, el cual es el cuerpo físico de Jesucristo y el cual está glorificado, Dios mora y morará eternamente con ese cuerpo físico glorificado, y donde quiera que Dios se mueva en este planeta Tierra en forma física, en ese reino milenial será en ese cuerpo físico glorificado de Jesucristo. Sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen misma de la sustancia de Dios? Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical es la imagen de Dios, la imagen física o visible de Dios, pero de otra dimensión, de la dimensión de los ángeles. Y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, el cual ya está glorificado. Sigue diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Cristo, con su cuerpo glorificado, se sentó en el trono celestial de Dios, porque Él es el heredero al trono de Dios. Y ahora, siendo que Él es el heredero, Él es por consiguiente el heredero del planeta Tierra y de todo lo que hay y de todo lo que habrá en el planeta Tierra. Por eso el reino de Dios será establecido en este planeta Tierra, y Jesucristo se sentará en el trono de David y restaurará el reino de David, que es el reino terrenal de Dios en este planeta Tierra. Y estará fusionado ese reino terrenal de David con el reino celestial de Dios. Y por eso habrá paz en este planeta Tierra. Habrá un nuevo pacto, el pacto de paz para el pueblo hebreo y para todas las naciones. Muchas naciones, como también la nación de Israel, mirarán a Dios y serán salvas, y muchas naciones también mirarán a Dios y serán salvas. Por eso dice en la lectura que tuvimos al principio, nos dice, mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por tanto, miramos a Dios a través de Jesucristo para obtener la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y así será para Israel y para todas las naciones, para obtener la salvación y poder entrar al reino milenial del Mesías, este reino de Dios que será establecido en la tierra, y vivir en las naciones con sus habitantes felices, llenos del amor divino, llenos de la fe, de la esperanza y llenos de la paz divina y de la prosperidad que Dios dará en ese glorioso reino que será establecido en este planeta Tierra. Estaremos en cuerpos inmortales, en cuerpos jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad, en cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo está tan joven como cuando ascendió al cielo glorificado. Él no se ha puesto viejo. Y esa es la clase de cuerpo que Él me va a dar a mí cuando me transforme. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Hay tres clases de cuerpo. Hay cuerpo angelical, que es el cuerpo que tienen los ángeles, y es el cuerpo en el cual Jesucristo estaba antes de aparecer en carne humana en este planeta Tierra. Ese cuerpo angelical de Jesucristo es llamado el ángel del pacto, o ángel de Jehová, o ángel de Dios. Ese cuerpo es el que tienen los ángeles, y es el cuerpo que tenía Adán antes de Dios darle el cuerpo físico de carne. También tenemos o existe el cuerpo físico de carne, que es el que tenemos nosotros. Tenemos entonces dos cuerpos, uno espiritual y otro físico, para vivir nosotros como alma viviente dentro del cuerpo espiritual y dentro del cuerpo físico. O sea, dentro del cuerpo angelical nosotros entramos con el cuerpo dentro del cuerpo físico, y por consiguiente dentro del cuerpo físico está dentro también un cuerpo angelical, y dentro de ese cuerpo angelical está nuestra alma, porque somos alma, espíritu y cuerpo. Y ahora, ¿cuál es el tercer cuerpo? El cuerpo glorificado, el cual tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es la clase de cuerpo que Él ha prometido para mí y para todo creyente en Cristo. Para mí y para quien más, para cada uno de ustedes también. Cuando obtengamos ese nuevo cuerpo, entonces seremos inmortales físicamente. Ya somos inmortales espiritualmente, ya somos inmortales en nuestra alma, y ya somos inmortales en el cuerpo espiritual que hemos obtenido a través del nuevo nacimiento al recibir su Espíritu Santo, y por consiguiente ya estamos dentro del reino de Dios, el cual está en la esfera espiritual. Pero nos falta el cuerpo físico glorificado para ser inmortales físicamente, y lo vamos a recibir. Yo lo voy a recibir, y quien más, cada uno de ustedes también. Pues esa es la meta de Dios, que todos seamos inmortales físicamente con cuerpos glorificados. Esa es una promesa para mí y para cada uno de ustedes también. Por eso es tan importante mirar a Dios a través de Jesucristo para ser salvos y tener la esperanza de vivir eternamente en cuerpos inmortales y glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la meta de Dios a través
de nuestro amado Señor Jesucristo para mí y para cada uno de ustedes también. Ya yo he respondido presente al llamado de Cristo, lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. He sido lavado con la sangre de Cristo de todo pecado, he sido bautizado en agua en su nombre, y Él me ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en mí el nuevo nacimiento, y me ha dado un cuerpo angelical. He entrado al reino de Dios, y por consiguiente he entrado a la vida eterna. He nacido en la vida eterna, y viviré eternamente en el reino de Dios. Ya tengo vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, que no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en la persona el nuevo nacimiento, y por consiguiente le dé la vida eterna, y entre al reino de Dios, puede hacerlo en esta ocasión, y yo oraré por usted. Recuerde que lo más importante es la vida eterna. ¿De qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que pueda dar por el alma, para que su alma viva eternamente. Ya el único precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya la obra fue hecha, y ahora corresponde a cada persona aceptarla por fe, creer y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para el cual daré unos minutos para que puedan venir acá al frente, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone con su sangre, le limpie de todo pecado, y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así usted entra al reino de Dios y asegure así su futuro con Cristo en su reino eterno. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo en estos momentos para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos minutos. Los que están a través de internet o del satélite en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo en estos momentos para que Cristo les reciba en su reino. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No es para ser un religioso más, sino para recibir la vida eterna que venimos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Siempre hay un momento en la vida del ser humano en que escucha la voz de Dios aquí en el alma, y ese es el momento en que Dios lo está llamando. Si deja pasar ese momento, quizás después no escuche ese llamado acá en lo profundo de su alma. A lo menos en una ocasión en su vida, el ser humano en su vida escucharía la voz de Dios acá, directamente en su alma, y se daría cuenta que Dios lo está llamando para colocarlo en su reino. A lo menos en una ocasión, Dios tiene que llamar a la persona acá directamente en su alma. Todavía vienen más personas que, como ustedes, quieren vivir eternamente y han escuchado la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio de Cristo acá directamente a su alma. Ha llegado la voz de Cristo acá a su alma, y por consiguiente ustedes han respondido al llamado de Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es Cristo llamándote para darte salvación y vida eterna, para salvarte de tus pecados y darte
la vida eterna. La exclusividad de la vida eterna la tiene solamente una persona, y su nombre es Señor Jesucristo. Y el que quiere la vida eterna tiene que venir al que tiene la exclusividad de la vida eterna, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna otra persona tiene la exclusividad de la vida eterna. Vean aquí en 1 de Juan. Todavía vienen más personas, y mientras vienen de camino las personas, voy a leerles esta escritura que dice en 1 de Juan capítulo 5, versos 10 al 13: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna que Dios le ha dado al ser humano, ¿dónde está? Está en su Hijo Jesucristo. Y por consiguiente, la persona tiene que venir a Cristo para recibir de parte de Cristo la vida eterna. No puede obtener la vida eterna del ser humano en otra forma. Es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo: el que tiene el Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo acá, que lo recibió, porque lo recibió como su Salvador. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no recibe a Cristo como Salvador no tiene la vida. La persona puede decir: yo tengo vida, pero lo que tiene es una vida temporal, que se le va a terminar y no sabe cuándo se le va a terminar. Y si no asegura su futuro con Cristo en la vida eterna, la persona no podrá vivir eternamente. Se conformó con una vida temporal de una cantidad de años, que a los que le dura mucho en la actualidad, les dura unos 100 años más o menos. Algunos pasan de 100 años, pero la mayoría no llega a los 100 años, ni siquiera a los 90 años. Y se va a conformar usted con 100 años de vida, cuando puede y tiene derecho a la vida eterna. No se puede conformar solamente con 100 años. Si vivir en estos cuerpos es tan hermoso, tan maravilloso, y luchamos por la vida, y por eso trabajamos, y por eso comemos y dormimos, porque queremos seguir viviendo, ¿cuánto más la vida eterna? La vida eterna es lo más grande que un ser humano puede recibir, y solamente la puede recibir la vida eterna recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Sigue diciendo: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, y aquí viene la buena noticia para los creyentes en Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por esa causa es que en San Juan capítulo 3 dice, versos 35 al 36. San Juan capítulo 3, versos 35 al 36 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Ve? Porque Cristo es el heredero de Dios, de todas las cosas, de toda la creación, de todo lo que pertenece a Dios. Jesucristo es el heredero. Alguna persona puede pensar: entonces Dios se quedó sin nada. No, porque Dios está en Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida. O sea, no verá la vida eterna. No vivirá eternamente. ¿Por qué? Por incrédulo. Por no creer en Jesucristo. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está sobre él, esa persona será condenada. Esa persona morirá y no podrá ir al paraíso, al cielo, y cuando llegue el juicio final, será juzgada en el trono blanco, en el juicio final, y será condenada y echada en el lago de fuego, porque rehusó creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente perdió el derecho a la vida eterna. Y si pierde el derecho a la vida eterna, pues no podrá vivir eternamente. Será echado en el lago de fuego cuando sea juzgado y condenado, y dejará de existir. Nadie quiere dejar de existir. Todos queremos vivir eternamente. Y por consiguiente todos entonces tenemos la necesidad de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un macho cabrío de expiación el día 10 del mes séptimo de cada año para el pueblo ser reconciliado con Dios. Eso está en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Y ahora todo eso tipificaba a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, para un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, hemos visto que todos necesitamos a Cristo para obtener la salvación de vida eterna y asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugares para ustedes también. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues ya tienen conciencia del bien y del mal, y por consiguiente pueden venir a los pies de Cristo para recibirlo como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ninguna persona sabe cuándo será su último día y su último minuto aquí en la tierra. Y por eso tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Tenemos que asegurar que vamos a vivir en el reino de Cristo, que es el reino de Dios. Vamos a vivir eternamente. Y solamente podemos asegurar ese futuro a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede asegurar nuestro futuro eterno. Las demás cosas aquí en la tierra son pasajeras, son temporales. El propósito de nuestra existencia es que recibamos a Cristo como único y suficiente Salvador, para que obtengamos la vida eterna. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Tan simple como eso. Es un asunto de fe o de incredulidad para la persona tener su futuro ya marcado. Queremos que nuestro futuro sea marcado con salvación y vida eterna. Queremos que nuestro futuro esté marcado con la vida eterna por nuestro amado Señor Jesucristo. Los que están en otras naciones
ya vamos a orar por ustedes y por todos los que están aquí presentes en la municipalidad de Emilio Zapata, Veracruz, República Mexicana. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, para orar. Los que están en otras naciones también. Vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en tu primera venida y en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Y creo en tu nombre como el único nombre de salvación bajo el cielo, dando los nombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego, y perdona mis pecados, y con tu sangre límpiame de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, quiero nacer en tu reino eterno, a la vida eterna. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad, por lo cual me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor Jesucristo, en tus manos me encomiendo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador, porque nació la fe de Cristo acá, en el alma, en el corazón de cada uno de ustedes. Y ahora, recordando las palabras de Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible, me dirán ustedes. Por cuanto creí y lo recibí como mi Salvador, quiero cumplir su mandato completamente. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el bautismo en agua
la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos en Cristo y por consiguiente cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estábamos con Él. Así como una planta de trigo con muchos granos de trigo estaba en la semilla de trigo que fue sembrada. Y antes de ser sembrada esa semilla de trigo, a todo lugar que el agricultor llevaba esa semilla de trigo, ahí iba la planta de trigo con muchos granos de trigo. Y donde quiera que Cristo estuvo, aún antes de venir a la tierra, ahí estaba la planta de trigo que es su iglesia, en Cristo estaba, y los granos de trigo que son todos los creyentes en Cristo, todos los hijos e hijas de Dios. Estábamos en Él, estábamos con Él, y por consiguiente, en el bautismo en agua, damos testimonio de que estábamos con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y cuando el ministro ha recibido las personas al frente para recibir a Cristo como Salvador y ha orado por ellas, las cuales han recibido a Cristo como Salvador, esas personas han muerto al mundo. Y luego el ministro las sumerge en las aguas bautismales y eso es sepultura, tipológicamente. Están siendo sepultados porque murieron al mundo al recibir a Cristo y ahora son sepultados. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando tipológicamente y está resucitando a una nueva vida con Cristo en su reino eterno. Tan simple como eso. Es importante saber lo que significa el bautismo en agua y por qué fue ordenado el bautismo en agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No importa que la persona tenga buenas obras y sea una buena persona, si no cree será condenado. Y la persona y otra persona, si ha pecado contra Dios en diferentes ocasiones y cree y lo recibe como Salvador, obtiene el perdón de sus pecados y es limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace a una nueva vida en el reino eterno de Cristo. Nació a la vida eterna. Y eso es lo más importante para todo ser humano que vive en la tierra, la vida eterna, la cual únicamente puede ser obtenida a través de Jesucristo, el cual tiene la exclusividad de la vida eterna. Y ahora pregunto al reverendo Mario Elizondo, pregunto al doctor reverendo Mario Elizondo si hay agua, hay bautisterios en ambos lados. Hay ropas bautismales también, las pueden ver. Hay ministros también que les bautizarán. Y hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa que están en ambos lados. Y también para colocarse las ropas bautismales, les entregarán las ropas bautismales y ustedes se las colocarán y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También cuidarán de vuestras ropas las personas que estarán en los vestidores y en el área de las vestiduras de bautismos. Así es que bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego a ustedes que están aquí presentes y a los que están a través de internet y del satélite en otras naciones y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. También en los diferentes auditorios y diferentes lugares en donde ustedes se encuentren en otras naciones hay bautisterios,
hay ropas bautismales, hay ministros que les bautizarán y personas que les ayudarán. Por lo tanto, bien pueden también ustedes ser bautizados en agua, los que están en otras naciones, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y entren así al reino de Dios. Porque esa es la única forma en que la persona puede entrar al reino de Dios. Y por eso, ese paso de recibir a Cristo y ser bautizado en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, hay que darlo en la vida lo más pronto posible, para tener asegurado el futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y así es como desaparece también la angustia existencial del ser humano. No hay otra forma para que desaparezca. Bueno, ya tenemos al reverendo doctor Mario Elizondo para indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y también en las demás naciones, el ministro correspondiente tendrá su parte en estos momentos para continuar e indicarles a los que están en otras naciones hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a quién, a Dios, el cual estaba en Jesucristo. Mirar a Jesucristo es mirar a Dios, porque mirar a Dios, y para mirar a Dios y ver a Dios hay que mirar y verlo en y a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la imagen y la semejanza del Dios viviente. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Con ustedes, el doctor reverendo Mario Elizondo para continuar. Muchas gracias. Bien, invitamos a los caballeros a mi mano derecha y a las damas acá a mi